proféticamente. Pero habían 5 que sabían lo que estaban. Otras 5 estaban confiándose de la oración de otra. Se estaban apoyando del ministerio ajeno cuando tenían que enfocarse en su llamado. Dios no necesita multitud. Dios necesita gente que estén dispuestos, que entiendan que han sido escogidos. Agarra y me remenea la cama y me dice: levántate, ponte a leer la Biblia. Tú no quieres que yo te use. Y me dice: Ismael, quiero que me dedique un día a la semana. Enciérrate en la iglesia un día a la semana. Estaba que daba más vuelta que un tropo para quedarme en la iglesia. Y ya a las 12 quería salir. Y llega un hermano y predica el mismo mensaje que yo. Los mismos versículos, los capítulos, el mismo orden. Yo me quedé, mire, yo siempre me he sentado atrás. Y me senté adelante. Y yo decía: wow, con Dios nadie puede. Si tú no quieres hacer las cosas, Dios va a escoger a otra gente. No importa que sea tartamudo, no importa que no sepa escribir. Si tú no quieres, está bien, lo más que hay gente. Pero ¿sabes qué? No te confíes. Alabanza. Mateo capítulo 25, verso 1 en adelante. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén. ¿Cuánto lo tiene? Si no lo tiene, no diga amén. ¿Cuánto lo tiene? Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Aleluya. Cierre su Biblia. Aleluya. A su nombre. Al nombre de Cristo. Salude al que está a su lado, dígale: se escucha la voz del amado. Salúdelo serio, así como que usted tiene un micrófono, dígale: se escucha la voz del amado. Una vez más, diga conmigo: se escucha la voz del amado. Aleluya. Yo sé que en cada actividad hay un compromiso bien fuerte. Yo tengo ya un tiempo como líder de jóvenes. Tengo casi ya 8 años por ahí y he visto a algunos jóvenes casarse, otros irse de la iglesia y se han congregado en otro lado, hasta han salido fuera del país. Y cada vez que se han hecho actividades, campañas de jóvenes, hay mucha guerra. Hay algunos que se esfuerzan de manera que dan todo lo que tienen por cosas que faltan. Y Dios ve eso. También hay una guerra que es mental y físicamente al mismo tiempo. Gente que se enferma. Pero eso es evidencia de que Dios está en el asunto. No estás aquí por coincidencia, estás aquí porque Dios permitió que estés aquí en este momento por una bendición. Yo sé que hay 2 clases de personas siempre en las actividades. Hay uno que viene a recibir, pero hay otro que viene a mirar al que va a recibir, a su nombre. Para que una bombilla prenda luz se necesitan 2 alambres, uno positivo y uno negativo, a su nombre. A su nombre. Así que este tema que el Señor puso en mi corazón va conjunto a su tema. Solamente preste atención a lo que el Espíritu quiere traer. Esta parábola nos da una gran enseñanza y trae un mensaje a la iglesia y así también a los amigos. Cristo habla de 10 mujeres. Entre ellas habían 5 prudentes y 5 insensatas, vírgenes que se iban a casar. Dice la palabra que ellas estaban esperando a cada una a su esposo y en ese momento entró la etapa donde todo el mundo se cansa, la etapa de la madrugada, donde la gente le da sueño.
Dice la palabra que todas cabecearon, pero había una diferencia entre estas mujeres. Habían 5 que sabían a lo que ella iba en ese momento. Llevaron su lámpara y llevaron aceite de repuesto. Hubieron otras que llevaron lámpara, pero no llevaron suficiente aceite. Y esto es donde el Espíritu quiere traer la palabra en esta noche. Porque dice la palabra que de madrugada se escucha la voz del amado, y cuando el amado está llamando, se levantan todas, porque todas se durmieron, cabecearon. Usted lo puede leer nuevamente. Y había una gran diferencia, porque había unas que tenían aceite y la otra no. El aceite era para sus lámparas, poder alumbrar a donde ella iba. El aceite representa al Espíritu Santo. El aceite también representa la palabra. Dice la Biblia que cuando ella escucha la voz del amado, las 5 insensatas empezaron a pedirle aceite a aquellas mujeres prudentes, y ella le da una palabra y le dice: no podemos darle aceite a ustedes, porque si no, nosotras nos vamos a quedar sin nada. ¿Cuántos están aquí? Y aquí es donde se marca la diferencia. Cuando una persona sabe que ha sido escogido por Dios, no puede descuidar su aceite. Cuando una persona, Dios lo llama para una función en la iglesia o fuera para evangelizar, no puede dejar que el aceite se le acabe. Porque la gran diferencia entre las dos era que las toditas tenían llamado, pero había algo diferente, y es que unas sabían que tenían que estar preparadas para la misión que habían ejercido en ese momento. ¿Cuál era la misión? Era esperar al amado. Su nombre. Cuando la Biblia habla de aceite, a veces hace referencia a lo que es la unción. Cada vez que Dios llamaba a un hombre, lo ungían, aleluya, como evidencia de que Dios le había marcado. Era escogido entre muchos hombres para una función. A veces para ser profeta, a veces para ser rey. Y una vez que le caía el aceite, tenía que caminar diferente. No podía caminar igual. Si no, pregúntele a David, que cuando le cae el aceite, este joven nunca más fue el mismo, porque el Espíritu Santo estaba en él. También Saúl fue elegido, pero usted sabe qué pasó con Saúl. Quiero tomar estos 2 ejemplos para que usted vea la importancia de nosotros cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Su nombre. A veces hay personas que se confían con lo que Dios ha puesto en su mano. A veces hay gente que se conforman con los dones y creen que porque están fluyendo en los dones, Dios está en ellos. A su nombre. Y a veces nosotros estamos durmiendo, estamos viendo milagros, señales, pero no estamos dando el porcentaje de lo que Dios quiere que nosotros demos. ¿Alguien está aquí? Y Dios quiere en esta noche traer un despertar espiritual. Fluye, pianita, que te siento como tímido. Dios quiere traer un despertar en gente de llamado, de ministerio. Porque cuando Dios te escoge, el mundo te va a rechazar. Esa es una de las señales que tiene que cargar alguien que ha sido escogido por Dios. Hace unos días yo estaba en el trabajo. Yo entro al baño y hay una señora que está limpiando. Y de repente sentí una palabra en mi espíritu. Yo la miro y le digo: ¿cómo es posible que podamos ser amigos de Dios cuando somos amigos del mundo? ¿Cómo es posible que voy a fluir en la unción si no soy amigo del dueño de la unción? Y hay una gran diferencia en yo ser llamado, en ser escogido, y que yo ejerza la función por la cual me escogieron. Aleluya. En la calle hay mucha gente que se graduaron en la universidad y no están ejerciendo lo que ellos estudiaron. ¿Alguien está aquí? Y así hay ministerios que están ejerciendo en otra área que Dios no los llamó. A veces tenemos evangelistas cantando cuando Dios los llamó a predicar la palabra. Y viceversa. Porque a veces queremos lo que se ve bonito para nuestro corazón. Cada vez que Dios te llama a algo específico, habrá un desafío para ti. Porque cuando Dios te escoge, desafía tus sentimientos, desafía tus emociones. Y a veces hasta para tú casarte, Dios te desafía. ¿Alguien está aquí? A veces hasta para pastorear, Dios te desafía y te lleva a un terreno donde la gente dice: ahí nadie sobrevive. Ushama. A veces
veces Dios te lleva a terreno que tú no quieres ir. Y por la palabra te darás cuenta que hubieron gente que Dios lo eligió, y en el momento que Dios lo manda le dicen que no. Su nombre. El tema ser escogido suena lindo, pero eso trae una responsabilidad y trae desafío. Los que son escogidos tienen que caminar en un nivel de obediencia, porque mientras más obediencia haya, habrá un respaldo de unción. Los ángeles van a caminar contigo. Entonces, introduciéndome al principio de la lectura aquí, las vírgenes estaban todas juntas. Eran de la misma iglesia prácticamente, pero habían 5 que sabían lo que estaban. Otras 5 estaban confiándose de la oración de otra. A su nombre. Se estaban apoyando del ministerio ajeno cuando tenían que enfocarse en su llamado. Yo puedo venir aquí a orar por ti, pero tú tienes un compromiso de prenderte en tu casa también. A su nombre. Tú tienes un compromiso de que tú salgas de aquí y salgas envuelto en la gloria. Porque el que vive comprando aceite de allí vive apagado. Pero hay una generación que se ha levantado, que no anda en reserva. A su nombre. Que no anda con poco aceite, porque sabe que allá afuera hay alguien que necesita ser liberado. La unción no es para acá adentro nada más. La unción no es para 4 paredes nada más. Porque cuando tú sales allá afuera, sales al trabajo, sales a diferentes lugares, te vas a encontrar con alguien que tiene un yugo de opresión. ¿Y qué dice la Biblia? Que los yugos serán rotos a causa de ¿qué? Entonces la unción lo porta a la gente que han sido escogidos para cargar la unción. Pero si Dios te llamó a ti a eso, no puedes esconderte. Porque cuando Jonás intentó correrle a Dios, porque él entendía que su juicio era más justo que el de Dios, ¿sabe qué pasó? Terminó en un vientre de un pez. Hay procesos que no es el diablo, que es nuestra propia desobediencia, por no entender que hemos sido escogidos por Dios. Su nombre. Cuando el hombre no entiende el llamado que Dios ha puesto en sus manos, vive en confusión, vive en batalla, todo se le escasea. Usted le puede dar lo que le dé y se convierte en problema. A ver si me puedo subir un chingo el micrófono. Todo lo que recibe se le vuelve nada. Las 5 insensatas dejaron que se le terminara el chin que tenían. Cuando usted sabe que hay algo que está menguando, cuando tú sabes que Dios te llamó, tienes que empezar a meterte a profundidad y no esperar que se escuche la voz del amado, porque ahí sí es duro. Hay que prepararse antes que se manifieste lo que viene, porque hay un remanente que representa las 5 prudentes y hay un remanente que representa las insensatas. Las insensatas entienden que con tan solo venir aquí a aplaudir ya todo se terminó ahí. Pero las prudentes son las que dicen: hay que levantar ayuno, hay que levantar silicio, hay que evangelizar, hay que predicar. Las prudentes son las que te dicen: yo tuve una visión y veía que se levantaba mucho espíritu para llevarse las almas, pero Dios levantó un remanente para detener lo que el diablo está haciendo en este barrio. Dios no necesita multitud. Dios necesita gente que estén dispuestos, que entiendan que han sido escogidos. Muchos hombres fueron escogidos por Dios. Ahora, hay escogido y hay llamado. Es una gran diferencia, pero vamos a entrar ahí ahora. Cuando le cae la unción a David, nunca más fue el mismo. Cuando le cae a Saúl, nunca más fue el mismo. Es lo mismo. Ahora, luego más adelante te das cuenta que el hombre que ya no era el mismo, ahora se vuelve un hombre común. ¿Por qué Saúl se vuelve un hombre común? Porque apartó a Dios del propósito que le habían dado. Yo puedo ejercer el llamado de evangelista, pero si yo aparto a Dios del llamado, ¿sabe qué va a pasar conmigo? Voy a ser uno más del montón que solamente produce sonido, pero que no hay un efecto positivo.
no hay un resultado. Voy a golpear y no va a haber nada. Pero cuando tú te conectas con aquel que te escogió, usted está serio, diga gloria. Cuando tú te conectas con el que te llamó y camina bajo su palabra y entiende que el llamado que se te dio no es tuyo, sino de Dios, entonces las cosas cambian. Cuando se habla de ser escogido, mucha gente lo que primero que piensan es de una posición donde mucha gente te van a reconocer. Cuando tú eres escogido, hasta en tu casa te van a rechazar. Su nombre. Vas a llegar a la iglesia y de repente va a haber alguien que te va a mirar serio así. Y porque batalla, yo nunca he discutido con usted. ¿Y por qué usted me mira así? Alaba. Eso se llama una evidencia de que Dios dio testimonio de que Él te llamó. El asunto está que a veces cuando Dios nos llama, creemos que le vamos a caer bien a todo el mundo. Y todo el mundo nos va a aceptar. Aleluya. Cuando es así, hay que revisar ese llamado. Yo antes me molestaba porque yo escuchaba a la gente cuando se reunía y empezaba a hablar de mí. Yo decía, Señor, pero yo no tengo problema con nadie. ¿Por qué tú permites que yo escuche eso? ¿Por qué tú permites que yo tenga estas visiones? Y Dios estaba preparando mi corazón para que aprendiera a caminar sin remordimiento. Cuando tú eres escogido por Dios y ejerces una función en su grey, en su palabra, en cualquier ministerio que Él te ponga, lo primero que Dios empieza a trabajar en ti es tu corazón. Su nombre. Ahora, ¿puede un escogido quedarse durmiendo? Claro que sí. Dice la Biblia que se durmieron, las 10 se durmieron. Pero había una diferencia. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que una tenían aceite y la otra no. Que las 5 prudentes lo único que le hacía falta era levantarse y sacudirse. Y tenían el aceite. No a todo el mundo le gusta dormirse en este camino. Porque hay gente que cuando ellos están en batalla, ellos hacen como los israelitas. Se acuerdan de los tiempos donde Dios se manifestó. Se acuerdan de los testimonios que tienen y se prenden. El coro decía de que o te prende tú o te prendo yo. Hermano, mire, prende una gente apagado, eso no es fácil. Eso no es fácil. A veces cuando uno está en batalla, uno intenta aprenderse y uno busca toda la manera, busca en YouTube, en todos los lados, una alabanza, la que esté en el monte, tú no sientes nada. Y va al monte y te metes par de días. Y cuando ya el ayuno está terminando, ahí es que tú sientes como una llama diferente. Es que mire, cuando Dios le da algo a usted genuino, le demanda más. Hay gente que Dios no le demanda un día de ayuno. Para tú prenderte tienes que ir a lo profundo. Alaba a Dios si puede. Yo sé que hay gente que saben de lo que se está hablando aquí. Hay gente que le luce orar 5 minutos, está bien. Pero un escogido, su nombre, ora 1 hora y no siente nada. Es como tú estás ahí arriba y de repente. Y sabes, los escogidos no suben con ascensor. Alaba. Cuando tú eres escogido y tú te duermes, vas a tener que retomar aquellas cosas que dejaste atrás. Lo que el Espíritu del Señor trata de hacerte entender, que si antes tú dabas una cantidad de búsqueda, de oración, ¿por qué tú quieres levantar algo ahora y estás dando menos de lo que antes tú dabas? No estoy hablando de dinero aquí, el Señor reprende. Porque a veces le damos a Dios de lo que sobra. No es posible que una gente tenga el día entero libre y de ese día entero le dedique como 10 minutos a Dios. Entonces viene otro que tiene el día entero trabajando y viene de ese día entero, tiene por lo menos 20 minutos y de esos 20 le saca 5 y le valen como 20 días. Porque no está dando de lo que le sobra, sino de lo que tiene y de lo que puede dar. Aleluya. ¿Cómo es posible que gente el día entero, la mañana entera con el celular, y lo único que ellos dicen, Padre, gracias por estos alimentos, así va a haber gloria? Así no. ¿Alguien está aquí? Levánteme la mano todo el que sabe que ha sido escogido por Dios aquí. Cuando el Señor me llamó al ministerio hace unos años atrás, yo buscaba a Dios, hermano, locamente, pero el Espíritu siempre me demandaba como más. Y una madrugada
agarra y me remenea la cama y me dice: levántate, ponte a leer la Biblia. Tú no quieres que yo te use. Y me dice: Ismael, quiero que me dedique un día a la semana. Enciérrate en la iglesia un día a la semana. Estaba que daba más vuelta que un trompo para quedarme en la iglesia. Y ya a las 12 quería salir. Y recuerdo que le divaría muchas veces a Dios. Y un día me fui a la casa de un amigo donde había wifi. Alaba. Me fui a esa casa y me quedo ahí a amanecer. Y en la mañana, cuando estoy intentando irme, la casa está trancada por todos lados. Y llamo al muchacho: mira, estoy trancado aquí. Y él me dice: bueno, tú sabes que yo soy guardia, y hasta que a mí no me despachen yo no puedo salir de aquí. Quédate ahí orando. Alaba. Y me acordé de lo que el Señor me estaba diciendo. Aleluya. Hay momentos que Dios va a preparar el ambiente. Si tú no quieres, Él te va a meter allá. Alaba. Te va a meter en un proceso. Si tú no quieres ir al médico, orar por los enfermos, está bien. Aleluya. Llegará un momento que hasta de un dolor de estómago Él te va a llevar allá. Tú vas a decir: pero ya yo estoy sano. Y yo te voy a decir: aquí era que te quería. Porque la gente ve el llamado como que a ti te van a poner arriba, como que Dios te va a cargar para que tú vayas a los lugares. A veces Dios agarra a la gente que Él ha llamado para una función y lo golpea así, para que entienda que Dios te llamó a eso. A veces tú te puedes parar aquí adelante y temblar con el micrófono y le hablo a gente que Dios le ha dado una palabra en un ministerio y tienen miedo. Entonces se imagina el bullying que a mí me hacían cuando yo empecé en el ministerio. Había gente que se reían hasta cuando yo cantaba. Pero cuando yo empecé a meterme con Dios y empecé a creer lo que Él me dijo a mí, que yo soy evangelista, ya la gente empezaban a caer sola y a ser sano sin yo hablar mucho. Porque cuando tú eres elegido por Dios, lo único que tú tienes que hacer es leer la palabra y empezar a orar más diferente. Orar más de lo que ora la gente que está cerca de ti. Esa es la gran diferencia. Si Dios te llama a algo, tienes que dejar que Él te prepare y te capacite. Su nombre. No puedes entender que las cosas son a tu manera. Si Dios te dice: tú eres evangelista, no puedes agarrar de una vez y salir para la calle como que eres tú que te está mandando. Alaba. De allá para acá viene en batalla, viene frustrado y dice: Dios no me llamó, Dios no me mandó. Claro que no te mandó. Primero se te dice a qué Dios te cogió. Ahora la parte más difícil es la formación. Y ahí es donde mucha gente le corre a la formación. Porque en la formación tú te rompes. Como así estaba la vasija en el alfarero. Se rompía y luego la armaban. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Sabe cuál era la diferencia de estas mujeres? Es que habían una que se habían acostumbrado a la unción fácil. La unción que se recibe en un momento, en un culto. Pero hay una unción que es más grande, que es la que tú recibes en el secreto. Cuando tú tienes secreto con Dios, lo que el predicador te está diciendo aquí se convierte en una confirmación de lo que tú recibiste en el secreto. Su nombre. Hay gente que sabe que recibí aceite de otra gente bueno, pero qué lindo es que tú busques tu propio aceite. Su nombre. A veces porque somos escogidos nos confiamos. Y eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se confió muchas veces por tener un llamado muy lindo de parte del Señor. Pero Cristo narra la historia de una boda y mandaron a buscar a los invitados. Y ellos dijeron: no, no interesa la boda. ¿Y sabe quiénes fueron los que fueron a la boda? Aquellas personas que no estaban invitados. Su nombre. Y eso representa a los gentiles. Tú y yo podemos ser escogidos por Dios para una función. Pero si tú no ejerces lo que Dios te está diciendo, ¿crees tú que Dios te va a esperar toda la vida a ti? Su nombre. A veces nosotros nos confundimos. En una ocasión en la iglesia, a mí me dieron la oportunidad de predicar. Oiga esto, con mucha atención. Y cuando me dan la oportunidad de predicar, yo tengo un mensaje que Dios me ha dado. Y cuando llega el día del culto, la iglesia, habían 2 o 3 hermanos. Casi nadie fue. Su nombre. Cuando estoy parado adelante, yo digo: este mensaje está demasiado duro para predicar solo a otra 3 gente. Alaba. Tengo que esperar que la iglesia esté llena un domingo y el hermano predica otro mensaje.
Cuando pasaron los días, estoy esperando que me den la otra oportunidad donde va a ir más gente a la iglesia. Me siento adelante y llega un hermano y predica el mismo mensaje que yo. Los mismos versículos, los capítulos, el mismo orden. Yo me quedé, hermano. Mire, yo siempre me he sentado atrás y me senté adelante y yo decía, wow, con Dios nadie puede. Si tú no quieres hacer las cosas, Dios va a escoger a otra gente. No importa que sea tartamudo, no importa que no sepa escribir. Si tú no quieres, está bien, lo más que hay gente. Pero ¿sabes qué? No te confíes. No te puedes confiar en un talento, en un don que tú tengas. El cristiano tiene que ir buscando día tras día, anhelando cada día más algo diferente. No te conformes con estar tan solo sentado en una silla. Hay que procurar ser útil en la obra del Señor. Las insensatas son como esa persona que vienen todos los días a la iglesia a buscar una palabra, pero no ejercen esa palabra. Su nombre. Las prudentes son aquellas que reciben una palabra y pasan los años y todavía siguen meditando en esa palabra. Y dicen como aquellos hombres que fueron los valientes que vieron la tierra prometida. Dicen, todavía mi fuerza sigue igual como antes. Porque al que se le da una palabra y es prudente, la retiene. No es posible que a una gente se le dé una palabra hoy y ya mañana la olvide. Un escogido sabe que Dios lo llamó. Y aunque a veces tú mismo te descalifiques, tú sabes que Dios te marcó a eso. ¿Cuántas veces yo le dije al Señor, yo no quiero ser predicador? Y me decía Dios, quieras tú no quieras, va a ser predicador. Entonces, ¿de qué sentido tiene nosotros pelear con Dios si al final vamos a terminar donde Él quiere que terminemos? No se puede forzar con Dios, hermano. A nosotros nos conviene obedecer su voluntad. Porque si no vamos a estar peleando como Jonás. Y ese pleito con Dios nadie lo gana. Jeremías en una ocasión se apagó. Dios lo escogió. Y le dice, mira, antes que te formase en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, ya yo sabía quién eras tú. Lo que ahora tú estás tratando de ser no es lo que yo diseñé en ti. Alaba. Por eso es que el diablo a veces quiere tratar de alterar el aceite que Dios puso en tus manos. Porque usted no ha visto el aceite cuando usted lo echa en un caldero. Si tiene agua, ¿qué pasa? El aceite empieza a disparar el agua. Pero eso pasa cuando ya hay un nivel de calentura, cuando hay fuego. Se quedarán en tu vida. Cuando el creyente anhela el fuego, aquellas cosas que contaminan nuestro espíritu tienen que salir corriendo. Y lo más fuerte es que cuando ellos intentaron buscar al amado, dice, yo no la conozco a ustedes. A su nombre. Yo no sé quiénes son ustedes. Hay una gran diferencia cuando la gente busca a Dios de todo corazón y cuando alguien entiende que Dios lo va a buscar a ellos todo el tiempo. A veces la gente piensa que Dios tiene favorito. No, lo que pasa es que hay gente que le pasan la prueba a Dios con 100 y están metidos de rodillas en profundidad. Y esas son la gente que Dios viene y sube de nivel y da testimonio de ellos. Y la gente dice, pero ¿por qué con fulano y conmigo no? No. Lo que pasa es que Dios valora el esfuerzo de cada persona. Y Él dice, yo le pago a cada quien conforme a sus obras. Alabanza. ¿Y sabe qué? El énfasis que Jesús hace en esta parábola es la siguiente. Dice, hay que velar, porque ustedes no saben la hora cuando va a llegar el amado. Los escogidos tienen que estar pendientes, porque en un momento que tú te duermas, se pierde mucha gente. En un momento que tú te duermas, entra el enemigo. Cuando un guardia se duerme, él se durmió, no deja de ser guardia, le quitan las almas. Entran los enemigos, lo amarran y lo golpean. Cuando te duermes, el enemigo entra a tu casa, ataca tu matrimonio. Es más, mire hermano, cuando usted ejerce una función dentro del evangelio y Dios le escogió a usted a eso y usted se descuidó, el enemigo lo ataca por todo. Mire hermano, en su trabajo, en la casa, y usted dice, qué pesadez que yo siento. Y a veces no sentimos como el enemigo se metió porque estamos durmiendo. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Frente de mi casa, él lo llegó a ver. Había un haitiano que se mudó al frente. Y eso era a las 3 de la mañana, mire, brillé por todos lados. Y yo orando, yo sentía la influencia demoníaca. Y un día prendí mi bocinita porque no aguantaba la bulla. Y entré en una visión
y veo que hay una araña que quiere meterse en la boca. Y cuando veo eso, hermano, me espanto y sigo orando. Después vuelvo y cuando entro en otro éxtasis, me veo frente a la casa, frente a donde está el haitiano invocando demonios, y veo que estoy tirando agua y sacando para afuera. Y digo, Dios mío, Dios me está mostrando lo que estoy haciendo con la oración. Y había un momento que a la misma hora que él se levantaba a hacer brujería, yo me levantaba hablando en lengua y transformado. Y yo decía, hay alguien que no me deja dormir. Porque hay una diferencia cuando usted ora sin fuerza, él lo va a llamar a usted cuando usted esté durmiendo. ¿Alguien está aquí? Cuando tú pierdes la fuerza en el altar, cuando ya haya pleito que tú no puedes hacer, él te va a dar la fuerza y te va a decir, ven que hay problema. Su nombre. Hacer las cosas para Dios es ganancia. Y yo le dije, Señor, ese hombre hay que mudarlo de aquí o hacer algo. Seguí mi oración y sabe, se mudó, que dejó todo lo trate ahí perdido. ¿Alguien está aquí? En la madrugada, mi esposa me testificó en una ocasión. Soy casado, no sé si lo había dicho. Su nombre. Mi esposa me dice en una ocasión, tú te levantaste empantado y me hablaste en lengua y me hablaste en inglés y yo entendí todo lo que tú me dijiste. Y yo nada más sé decir hello en inglés, alaba. Y me dice ella, un inglés fino, alaba. Y yo le dije, ¿qué te dijo Dios? No, no te puedo decir qué fue lo que me dijo. Alabanza. Y yo no me acordaba nada de eso. Cuando tú estás conectado, tu espíritu está en una atmósfera que para ti es fácil fluir. Y recuerdo que había ocasiones que me levantaba de madrugada y le decía, así te dice el Señor, pam, 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 a dormir de nuevo. Porque era la búsqueda que estaba dentro de mí, buscando a Dios a toda hora, que aún durmiendo, Dios me usa. Claro, siempre de Él. Cuando tú estás conectado con Él, en el momento que tú sientas que no tienes fuerza, el Señor va a hacer cosas grandes. Pero un escogido tiene que entender eso. No puede bajar la guardia. Cuando te duermes, como aún siendo escogido, el enemigo se mete, siembra cizaña en el terreno. Dice, ¿qué pasó? Si yo soy un guerrero, soy un hombre de oración. Lo que pasa es que te dormiste aún siendo escogido. Y esta noche quiero decirle a alguien, es tiempo de retomar aquellas cosas que nos mantienen despiertos en el espíritu. La mano de Dios no se ha cortado todavía. Hay largo camino para aquello que Dios llamó. Hay un camino que hay que recorrer, pero hay que recorrerlo lleno del Espíritu Santo.